Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia, con Luz Manzano. Buen día a nuestros queridos oyentes, una vez más con ustedes aquí en Poliversia con Luz Manzano. Para nosotros es un placer poder llevarles una emisión más de este trabajo hecho con cariño para ustedes. Luz Marina Manzano desde casita y nuestra querida Vicky en controles, representando a nuestro equipo de Ibero Radio desde casita. Vamos a trabajar el día de hoy un tema muy importante, es el tema de los medios de comunicación en lo que han sido las elecciones de Estados Unidos 2020. Fíjense, me gustaría hacer como un pequeño pasaje por algunos periódicos para que vayamos viendo cuál es la influencia que han tenido estos a la hora de observar los resultados del 3 de noviembre de 2020, que han sido los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Para nosotros es muy importante ir más allá y analizar no solamente el poder de los medios de comunicación, sino también la influencia en cada uno de los grupos mayoritarios o minoritarios sociales dentro de la sociedad norteamericana y por supuesto a nivel mundial. En este caso vamos a hacer entonces un análisis breve de lo que ha sido también el poder de los medios de comunicación dentro de las elecciones de Estados Unidos, que por demás, como hemos dicho en emisiones anteriores, representa entonces una elección muy determinante para lo que será el sistema internacional, guiado prácticamente por uno de los líderes mundiales hasta hace pocas décadas, como lo es Estados Unidos. Vamos rápidamente entonces a ver qué nos dicen las páginas, qué nos dicen las noticias en la web, y vamos a hacer este breve análisis y ustedes mismos puedan dar su opinión al respecto. Vamos entonces con este blog que se llama blog.elconfidencial.com, que hace una breve referencia a lo que les comento de los medios de comunicación. Ahora sí que es un breve recuento y la verdad sirve de introducción para el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Se llama Elecciones Estados Unidos, la rebelión del cuarto poder. El llamado cuarto poder se resiste a perder su espacio, que servía de armonizador o contrapeso en las democracias. Y explica esta nota: las tres grandes cadenas norteamericanas en abierto, ABC, CBS y NBC, siempre pugnaban por dar el scoop, adelantándose en proyectar la victoria de uno de los dos candidatos a la Casa Blanca. Hacia la medianoche, con el escrutinio avanzado y a veces sin cerrar las urnas en los estados del oeste, se permitían adelantar quién sería presidente. Nunca se cuestionó su temprano anuncio, previo al recuento definitivo. Es cierto que ha habido algún patinazo histórico desde los medios, como el que anunció en 1948 de la victoria del republicano Dewey frente al presidente Truman. Fue el Chicago Life Tribune quien publicó a toda plana la victoria del aspirante de Dewey en uno de los gazapos más estrepitosos de la historia electoral. La inesperada victoria de Trump por estados, no por votos populares, en el año 2016 y las anteriores de Barack Obama habían basado ya su plan de campaña en el uso de las redes sociales, abandonando progresivamente la planificación en inversión en acciones televisivas y en prensa. Hasta entonces la batalla de imagen se jugaba en el pequeño cuadrilátero catódico de cada casa y el prestigio en las líneas editoriales del Times y el Post. Cuando las cadenas convencionales fueron perdiendo fuelle informativo frente a la liberal CNN y después con el nacimiento de la conservadora Fox, la batalla del voto público informado se trasladó al satélite. Los opinadores, los expertos en datos, en sondeos o en imagen ocupaban minutos de antena para vender a su candidato desde la posición de analistas cualificados.
Una nueva batalla mediática se había empezado a librar en las ondas. Conscientes de su importancia y calado, las cadenas informativas reforzaron su fórmula de la noche electoral con mapas interactivos que permitían un seguimiento en tiempo real del recuento de votos condado a condado, ciudad a ciudad, con las manchas rojas o azules creciendo o menguando en las pantallas. En esta ocasión, con las actas del voto por correo repletas y el margen entre candidatos tan estrecho, la noche electoral se alargó a varias noches electorales. La cadena más cercana a Trump, la Fox de Murdoch, se adelantó a darle más estados a Biden, aunque sería CNN la que finalmente proyectó la victoria definitiva. En campañas previas, no más tarde de una hora después de sabido el veredicto de las cadenas, el perdedor aparecía en pantalla para felicitar a su contrincante y empezar el traspaso de poderes. Con Donald Trump nada es igual, y por tanto no sería así. El candidato que llegó a la Casa Blanca a lomos de Twitter y las redes no aceptaría el veredicto del voto catódico. Ya no eran las 3 cadenas nacionales de televisión las más poderosas, tampoco las dos cadenas satelitales de cobertura casi mundial. Ahora la campaña política y la especulación por el resultado se ha movido al territorio online. Tanto la prensa histórica New York Times, Washington Post, como los networks se negó repetidamente a contestar las preguntas del corresponsal de CNN acreditado ante la Casa Blanca, y los hasta ahora aliados. Murdoch se hizo el sordo ante las llamadas de Kushner para que no cantasen la victoria de Biden en Arizona. Parecen aliados de demostrar la fuerza del cuarto poder que las redes y Trump han debilitado al máximo durante este mandato. La ecología mediática tiene nuevos habitantes y está subvertida por otras fórmulas de actuación que dejan lejanos el poder omnímodo de los periódicos, el asalto que supuso la radio y el tsunami de la televisión. Ahora la galaxia mediática se ha expandido al mundo digital y las incontroladas redes de ida y vuelta. El destacado periodista David Halberstam publicó en el 79 su famoso libro sobre los medios, los poderes fácticos, en el que relataba cómo habían alcanzado su poder 4 imperios mediáticos: el Time, CBS, The Washington Post, Los Angeles Times. Unos relatos pormenorizados donde dominaban las escaramuzas con los poderes políticos, donde la batalla se hace más sangrienta y más jugosa. Ahora, hasta los medios analógicos empiezan a estar dominados por los magnates del mundo digital, pero las guerras cruentas entre el poder y los medios continúan con igual o mayor intensidad. Mientras que el poder mediático de la gran prensa, los radios y las cadenas televisivas estaban basados fundamentalmente en una capacidad de seducción del votante sentado en su sillón, los nuevos medios han buscado construir una relación con el votante a través de acciones eventualmente parecen más participativas. Acciones que tratan de ser nominativas, envíos directos por email, mensajes personalizados a través de Twitter o Facebook, etc. Con estas nuevas herramientas, tanto Trump hace 4 años como la campaña de Brexit triunfaron gracias a que movilizaron a gente que antes ni siquiera votaba. En elecciones muy reñidas, la gran diferencia la marca de la movilización y el uso de los mensajes por red se está demostrando incluso más eficaz que el meeting cara a cara. 4 años después, la maquinaria del Partido Demócrata ha demostrado que ha sabido ponerse al día y buscar tanto los elementos de motivación, movilización del voto negro tras el caso Floyd, movilización de mujeres y minorías para arropar a la candidata Kamala Harris, como de estrategia con la campaña de voto por correo ante la pandemia. El uso correcto del Big Data ahora disponible permite que los partidos se puedan ajustar el mensaje a cada medio. Hay un nuevo paradigma para identificar a votantes en línea y a través del móvil. Hay nuevas fórmulas para identificar los públicos y nuevas formas de consumir los mensajes. Pequeños bytes a lo largo de muchas horas y no solo durante el tiempo telediario. En este territorio se ha movido la batalla de Twitter-Trump contra los medios tradicionales. Las cadenas certificaron su derrota, pero la máquina de tuitear aún no se ha parado. El mejor símil de la situación es la batalla entre un gran ejército con maquinaria pesada y una guerrilla de armas rotas y lanzagranadas.
El cambio en la comunicación está claro. La predominancia de los antiguos medios ha quedado hace tiempo en entredicho. El llamado cuarto poder se resiste a perder su espacio, que servía de armonizador o contrapeso en las democracias. La guerra entre la información y la desinformación sigue siendo igual de relevante. Los grandes defienden que fake news is good news, es decir, las noticias falsas son una buena noticia, porque para encontrar lo fiable debe recurrirse al arbitrio de los grandes medios y sus profesionales solventes. Pero el poder con mayúsculas quiere zafarse de este gran intermediático y lidiar directamente con sus votantes a través de social media. Esta no es pues la batalla para saber los datos definitivos de las elecciones americanas, sino la gran guerra entre los viejos y los nuevos medios y las estrategias de los políticos en la batalla por el codiciado voto en la era digital. Interesante este recuento del periodista Javier Martín Domínguez, que sin duda nos deja mucho que pensar. De entrada nos coloca en la palestra pública el pensamiento de que existen dos formas de hacer medios de comunicación, los tradicionales y los nuevos. Es decir, la era online ya está aquí y llegó para quedarse. Al llegar para quedarse, por supuesto, hay quienes dentro de la política están utilizando estos medios para poder accesar más rápidamente a los que han votado por ellos o los que votaron por ellos o los que pudieran votar en caso de que se hiciera otro recuento por ellos. Es decir, no podemos descartar que actualmente existe una pugna, existe una disyuntiva, hay una disputa legal por lo que fueron las elecciones de Estados Unidos. En tanto, sigue habiendo mucha disyuntiva entre cómo los medios de comunicación están presentando estos resultados y cómo los presentaron desde el mismo inicio en que se empezó a hacer el cierre de urnas. Esto es muy importante, puesto que si un medio de comunicación influye sobre las masas, definitivamente esas masas van a tomar ciertas decisiones en función de su pensamiento. De allí que es importante ir más allá para comprender entonces qué está pasando en Estados Unidos a estas horas, que todavía se espera un resultado de aquí al 8 de diciembre, fecha en la cual se ha prometido que van a dar resultados oficiales. Incluso se dice que puede haber demora más allá de esta fecha para conocer los resultados oficiales por asuntos legales, es decir, por litigio en este caso. Fíjense, esta nota es del informador.mx y dice: Elecciones USA 2020. Con hashtag #ByeByeTrump, usuarios en las redes sociales imaginan el adiós a Donald Trump. Las redes sociales se han convertido en el medio a través del cual se han volcado las reacciones sobre el proceso electoral de Estados Unidos y la potencial salida del actual mandatario Donald Trump. En esta nota entonces se hace un breve recuento de cómo algunos usuarios, en este caso del Twitter, ya estaban realizando algunos memes, algunos twitters que daban por perdida la batalla para el señor Donald Trump. Sin embargo, vamos a ver otra nota, y es que efectivamente todavía está en veremos cómo será este resultado. Por tanto, no se puede hablar de manera determinante respecto a este tipo de influencias que generan los medios de comunicación. Esto, por ejemplo, es de use.as.com. Dice: Elecciones USA 2020, mapa de resultados por estado. ¿Quién ha ganado la carrera presidencial? El escrutinio aún no termina, sin embargo, Joe Biden fue declarado como presidente electo de Estados Unidos al ganar los estados de Pensilvania y de Nevada. Después de largos días de incertidumbre, la carrera presidencial quedó definida. Fíjense cómo este periódico de entrada ya define quién es el ganador. Según el escrutinio de New York Times, de Associated Press y Edison Research, más de 145 millones de votos han sido contados después de las 12 horas, tiempo del 8 de noviembre del 2020. El triunfo proyectado por Joe Biden en terrenos trascendentales como Pensilvania, yendo apenas resultados debido a los votos por correo, hace imposible que Trump lo pueda alcanzar.
Estos son los estados en los que demócratas y republicanos pueden empezar a cantar victoria. Fíjense, sin embargo, a pesar de la forma en la que escribe esta nota, este periódico luego dice, no son cifras finales, pero las tendencias le sonríen según sea el caso. Dice además que los estados que ganarían Donald Trump y el Partido Republicano pueden ser Idaho, Utah, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Carolina del Sur, Indiana, Ohio, Virginia Oriental, Florida, Montana, Iowa, Texas. Además de un voto distrital de Maine. Desde el inicio de la nota te va diciendo que ya ganó Joe Biden. Y es a esto precisamente a lo que hace referencia la primera nota que les acabo de comentar. Vámonos con el New York Times para observar si realmente hay algún sesgo en este periódico y dice, en las elecciones hubo un perdedor, Estados Unidos. El discurso de Donald Trump nos reveló hacia dónde vamos y no augura nada bueno. Todavía no sabemos quién es el ganador de las elecciones presidenciales, pero ya sabemos quién es el perdedor, Estados Unidos. Acabamos de vivir 4 años de la presidencia más divisiva y deshonesta en la historia de Estados Unidos, una que atacó los 2 pilares de nuestra democracia, la verdad y la confianza. Donald Trump no ha pasado un solo día de su mandato tratando de ser el presidente de todo el pueblo y ha roto las reglas y destrozado las normas de una manera que ningún mandatario se ha atrevido. La Oficina del Censo de Estados Unidos estima que para mediados de este año las personas no blancas conformarán la mayoría de los 74 millones de niños del país. Al mismo tiempo se proyecta que en algún momento de la década de 2040 las personas blancas serán el 49% de la población estadounidense, mientras que las personas latinas, negras, asiáticas y las poblaciones multirraciales constituirán el 51%. Sin duda hay malestar e incluso resistencia entre muchas personas blancas, en particular hombres de clase trabajadora sin título universitario, al hecho de que nuestra nación se mantiene en un proceso estable de convertirse en un país con minoría blanca. Ellos ven a Trump como un baluarte contra las implicaciones sociales, culturales y económicas de esa realidad, lo que muchos demócratas ven como una tendencia positiva. Un país que se concientiza sobre el racismo estructural y que aprende a aceptar y a celebrar la creciente diversidad, muchas personas blancas lo perciben como una amenaza cultural esencial. Así también, la nota está extensa, así también más adelante va a decir: esta elección revela que la postura sigue vigente entre los votantes de Trump. Confiesa que las conversaciones más difíciles han sido con la familia. Dice además que tiene muchas ganas de decirle que todo va a estar bien, que han pasado por momentos malos como país antes y espera que quien gane estas elecciones llegue a la conclusión correcta, que no se puede seguir destrozando unos a otros. Que no se pueden seguir destrozando unos a otros de esa manera. De esta forma, si se dan cuenta, este periódico utiliza en su nota, que además en este caso es una nota de opinión, efectivamente es un comentario, sin embargo utiliza bastantes calificativos a la hora de hacer un análisis de lo que han sido las elecciones. Esto es desde el New York Times, que es uno de los periódicos que se dice que ha sido poco objetivo a la hora de dar los resultados de las elecciones 2020. Y vamos con otro, este se llama Libertad Digital, el decreto de Trump que puede ser la clave para esclarecer el fraude electoral. Allí también hacemos un pequeño paréntesis en cuanto a la nota anterior. Fíjense cómo el tema de los estratos sociales y el racismo sigue siendo un tema en el cual se basan para poder analizar los resultados de los votos, que por supuesto es necesario, sin duda que sí, pero desde este humilde punto de vista puede ser más división aún, puesto que efectivamente entonces se segrega los que son de un color, los que son de otro, los que pertenecen a una raza, los que pertenecen a otra, y esto también, simplemente desde la opinión, puede generar divisiones. Esta nota que les acabo de comentar, entonces, es digna de analizar. Por supuesto, hay más periódicos, hay más notas.
Pero vamos con Libertad Digital y esta dice: los cientos de abogados dedicados a demostrar el fraude generalizado en las elecciones estadounidenses del pasado 13 de noviembre continúan reuniendo pruebas sobre la influencia del software Dominion, utilizando entonces este software en 2.000 jurisdicciones de 30 estados. El ex alcalde de New York, Rudy Giuliani, uno de los dos principales portavoces del equipo jurídico, subrayó la semana pasada en el programa del veterano Lou Dobbs la naturaleza extranjera del sistema informático. Afirmó que Dominion es propiedad de otra compañía, Smartmatic, a través de la intermediaria llamada Indra. Fue creada en 2002 y 2003 por 3 venezolanos muy cercanos al dictador Hugo Chávez y se montó con el fin de amañar las elecciones de Venezuela. Dominion es una empresa canadiense, pero todo su software es de Smartmatic, así que todos los votos van a Barcelona a través de Indra, como recoge en este caso la periodista Elena Berberana. La fiscal Sidney Powell, la portavoz principal entrevistada por María Bartiromo en Fox, reconoció encontrarse recopilando evidencias de varios denunciantes que están al tanto de importantes sumas de dinero dadas a familiares de los funcionarios estatales que compraron el software. Al ser repreguntada, respondió: en primer lugar, nunca digo nada que no pueda demostrar. En segundo lugar, las pruebas llegan tan rápido que ni siquiera puedo procesarlas todas. La irregularidad en el uso del sistema informático gestionado desde otros países, dicho de otra manera, la intromisión extranjera en las elecciones del 3 de noviembre no es una línea de investigación repentina ni inesperada para los abogados de Trump, siquiera para él mismo. Que Giuliani y Powell pongan el foco en Dominion y Stilt no es causal. La muestra más sólida clave para entender el proceso que se desarrollará en las próximas semanas a un ritmo frenético, el proceder del equipo de juristas, la actitud del presidente y, cómo no, la de sus enemigos, es la orden ejecutiva sobre la imposición de ciertas sanciones en el caso de interferencia extranjera en una elección en los Estados Unidos firmada el 12 de septiembre de 2018 por Donald Trump. El decreto ignorado por los grandes medios de comunicación, fíjense cómo esta nota hace hincapié de nuevo en los grandes medios de comunicación, más ocupados de influir que en informar, además de señalar la amenaza y de exponer las sanciones potenciales, declara el estado de emergencia nacional todavía vigente desde hace más de 2 años, bajo el que se celebraron las elecciones. Un cambio radical determinante del proceso ya tan judicial como electoral en el que está inmerso el país. La orden ejecutiva otorga al Departamento de Justicia el poder de despojar sin juicio previo, sin la presencia de un solo juez en el proceso, de todos los bienes e intereses sobre bienes que se encuentren en los Estados Unidos, que en lo sucesivo se encuentren dentro de los Estados Unidos o que están o en el futuro estarán en posesión o control de cualquier persona de los Estados Unidos, a cualquier persona extranjera por, entre otras causas, haber participado, patrocinado, ocultado o haber sido cómplice directa o indirectamente de la interferencia extranjera en unas elecciones de los Estados Unidos, haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico en la intromisión. En otras palabras, el decreto permite a la administración Trump expropiar no solo los activos de empresarios y políticos implicados, lo que es más importante, también nacionalizar empresas y fundaciones, por muy grandes y conocidas que puedan ser. Es un traje a su medida. La lista de sancionados potenciales es tan extensa e incluye a personas e instituciones tan poderosas que la existencia de la orden ejecutiva explicaría la virulenta existencia de medios y empresas tecnológicas ante toda la voluntad de esclarecer el fraude, si no fuera por su saña desde años antes del 12 de septiembre del 2018. Dice además la nota: necesitamos a todos y cada uno de nuestros trabajadores y colaboradores que cada día están demostrando su valía en un entorno de trabajo complicado por las restricciones que impone el virus. Jornadas laborales interminables y medios tecnológicos no habituales hacen aún más difícil y costosa nuestra labor con la publicidad en crisis. Así, este periódico dice que puede ser un asidero de mucha importancia y que no hay tiempo de perder. Es decir, en este caso, esta nota hace referencia a que efectivamente existe la posibilidad
de que pudiera haber habido injerencia extranjera en las elecciones a través de la famosa compañía Smartmatic, que por ser de origen venezolano yo puedo reiterar que efectivamente fue uno de los causantes de los fraudes electorales en Venezuela. Interesante que salga a la luz pública este tipo de información, sin duda. Además, fíjense que este mismo periódico hace referencia a que es difícil su labor como periódico habiendo tanta información en las redes sociales. Así termina la nota. Entonces, es interesante cómo incluso los periódicos se pueden sentir vulnerabilizados, por supuesto, los equipos de los periódicos ante las redes sociales, y cómo del otro lado las redes sociales en el área online pueden también ser información o desinformación que influye. Es decir, tenemos, volviendo a la primera nota que hemos trabajado, podemos observar que hay dos tipos de información en estos momentos. Una proviene de los medios tradicionales y otra proviene de los medios online, como dijimos. Entonces, en ambos casos puede servir para informar o desinformar. Fíjense cómo este periódico más bien hace referencia a que tienen una dura labor, que deben continuar trabajando para informar, puesto que las redes sociales también pueden servir para desinformar. Entonces, de allí, como les decía en la emisión anterior, la importancia de revisar varias fuentes antes de crearse una opinión, una expectativa, una idea de lo que está ocurriendo respecto a estas elecciones. Sin duda que los medios de comunicación también han hecho de las suyas. Ha sido un gran poder mediático a la hora de dar un ganador. Vamos con esta otra nota. Esta es de abc.es. Fíjense que no estoy buscando tampoco solamente los periódicos más tradicionales en los Estados Unidos para hablar de estas elecciones, y esta dice: tensión electoral en Michigan, donde se evita una victoria de Trump a última hora. A ver, esta dice: Donald Trump estuvo cerca de apuntarse a una victoria el martes en Michigan en su intento por descarrilar la victoria de su rival Joe Biden en las urnas. Los dos miembros republicanos del Consejo Electoral del Condado de Wayne, el mayor del estado, se negaron a certificar los resultados de su elección. Su decisión ponía en duda, al menos durante unos días, al ganador en este estado decisivo. Pocas horas después, los dos republicanos acordaron con los otros dos miembros demócratas del Consejo Electoral certificar los resultados con el compromiso de que el secretario del estado de Michigan auditara el recuento. Biden se impuso en Michigan, uno de los estados que Trump ganó por la mínima en 2016 a Hillary Clinton. Los dos republicanos se han negado a certificar los resultados del condado, que casi entregó el 70% de sus votos a Biden. La razón es que había una incongruencia por votos entre los registros de votantes y los sufragios emitidos. Dice entonces también la nota: un experto legal en elecciones del Partido Demócrata en Michigan, Mark Brewer, defendió en The Washington Post que la decisión era indignante, sorprendente y racista, y esencialmente un intento de quitar el voto a los votantes negros. Brewer criticó que Palmer no buscara el mismo trato para Livonia, una localidad de casi 100,000 habitantes donde el 90% de la población es blanca y que es segunda con mayor nivel de incongruencia en el registro de votos. La presidenta del Partido Republicano en Michigan, Laura Cox, celebró el bloqueo. Estoy orgullosa de que gracias a los esfuerzos del partido y la campaña de Trump hay suficientes evidencias de irregularidades y de potencial fraude para que el Consejo Elector del Condado de Wayne rechace la certificación de los resultados. Si se dan cuenta, hay una discusión prácticamente entre lo que ha sido el voto negro allí en ese estado. Vamos con esta nota de la BBC, otro periódico muy importante, y dice: elecciones de Estados Unidos 2020. ¿Puede el resultado decidirse en los tribunales? Las elecciones de Estados Unidos las gana el candidato que obtiene al menos 270 delegados de los 538 del colegio electoral, a no ser que todo acabe en los tribunales. Con el conteo de votos demorado y los resultados de algunos estados extraordinariamente ajustados, el equipo del presidente Donald Trump ya comenzó su ofensiva oficial. La campaña de Trump denunció sin ninguna evidencia que hay fraude en la votación y presentó demandas ante los tribunales de Georgia, Michigan y Pensilvania. También quiere un recuento en Wisconsin y anunció acciones legales en Nevada.
¿Es posible que las elecciones de Estados Unidos se decidan en los tribunales? Sí y no. Por lo general, cuando los datos demuestran que un candidato tiene una ventaja imbatible, los principales medios de comunicación de Estados Unidos declaran ganador a un candidato. Esto tiende a suceder en las primeras horas de la mañana después del día de la votación. Estos no son resultados oficiales o finales, son proyecciones. Y el conteo oficial final siempre demora días en terminarse. Pero este año, debido al volumen masivo del voto postal, el recuento está tomando más tiempo y sobre todo porque algunos estados clave no han permitido que se inicie el conteo de estos votos por correo antes del día de las elecciones. Así que tuvieron que contar todo el día de las elecciones y contar los votos por correo puede demorar más que contar los votos en persona por los requisitos de verificación. Si la contienda es muy reñida y ningún candidato concede la victoria, es normal que continúe el recuento de votos. Esto lo dijo el director del proyecto Elecciones del Centro de Investigación de Políticas Bipartidistas. Los estados gobernados por los republicanos dijeron que las restricciones eran necesarias para evitar el fraude electoral. Es decir, allí, más allá de lo que nos explica el periódico, que está siendo también bastante objetivo en este caso, lo que está diciendo es que algunos republicanos aparentemente bloqueaban o no dejaban pasar a los demócratas para guardar el fraude electoral, pero a su vez muchos demócratas también resguardaban y no dejaban pasar a los republicanos. Entonces ese es el tema precisamente con qué está pasando con los votos electorales, con los votos de las elecciones, aún a estas horas, aún a esta fecha. Vamos a ir cerrando la emisión del día de hoy y dice por acá que en Washington se han reunido para denunciar fraude. Esto lo dice el informador.mx. Seguidores de Trump se reúnen en Washington para denunciar fraude. Miembros de grupos de extrema derecha se manifiestan pese a la ausencia de elementos concretos que acrediten la acusación. Y fíjense cómo, insisto, vuelvo y repito, la forma en la que escriben los periódicos es muy determinante. Unos más objetivos, otros más tendenciosos. Porque al decir que no hay pruebas objetivas, podemos observar en lo poco que hemos leído y escuchado la mañana de hoy, podemos observar que efectivamente hay algunas irregularidades. Y sí las hay, puesto que sí hay testigos. Entonces, no es que no haya evidencia. Eso es muy importante que vayamos viendo. Puede ser que efectivamente ya haya una tendencia en los resultados que pueda ser irreversible, sí es posible. Pero también hay irregularidades en algunos votos, en algunos conteos que no se permiten hacer del todo o que tienen algunas formas que dejan mucho que pensar. Dice esta nota que Donald Trump perdió las elecciones presidenciales, así lo dice, pero algunos de sus seguidores se manifestaron el sábado en Washington convocados principalmente por los grupos de extrema derecha para denunciar lo que ellos consideran como un robo electoral, aún sin elementos concretos que acrediten la acusación. Y vuelvo otra vez a leer este párrafo, dice aún sin elementos concretos que acrediten la acusación. Si ya hay un conteo legal, y hago mucho hincapié en esta influencia de los medios desde distintas formas, sea un periódico o sea otro, si ya hay un conteo legal es porque hay duda de un lado o del otro. Ese conteo legal tiene que llevarse a cabo, ese conteo legal tiene que esclarecer qué es lo que ha pasado en los últimos días, horas y semanas en Estados Unidos. Eso sin duda. Vamos a cerrar entonces. Esta es del periódico.com y dice entonces resultados definitivos. Dice que cuándo se sabrán los resultados. Dice esta nota, para cerrar con broche de oro, el demócrata Joe Biden será el 46º presidente de Estados Unidos según los resultados de las elecciones de Estados Unidos 2020 tras derrotar a un Donald Trump que se resiste a abandonar la Casa Blanca. Esto también es cierto. Hay resistencia a abandono de la Casa Blanca. Sin embargo, es importante que se sepa que aún hasta enero el señor Donald Trump debe estar en la Casa Blanca. Entonces, lo que se está criticando es el proceso de transición, pero precisamente si no está esclarecido el proceso legal, ¿por qué tendría que haber un proceso de transición? Esto es muy importante, puesto que se nota la premura, se nota la rapidez con la que algunos
medios de comunicación desearían que inmediatamente ya tomara el señor Biden el poder en la Casa Blanca. Si efectivamente el señor Biden ha ganado las elecciones de Estados Unidos, definitivamente debe esperar a que estos conteos, a que este litigio termine su proceso para poder tomar la Casa Blanca. Eso es muy importante. Aquí no valen medios de comunicación ya, aquí no valen las redes sociales, aquí no valen las opiniones públicas. Aquí hay un litigio y hay muchas personas, son miles de personas que están dentro de ese litigio observando lo que está pasando, recontando en los estados qué está pasando con los votos. Entonces, mientras no se termine este litigio, no tenemos resultados oficiales de las elecciones de Estados Unidos, y si va a haber una transición, el señor Joe Biden tendrá que esperar a que termine este proceso y el señor Donald Trump tendrá entonces que hacer su retirada formal como debe ser. Y en caso de que haya quedado como ganador el señor Donald Trump en un nuevo mandato, el señor Joe Biden tendrá que entonces quedarse con los medios de comunicación que han avalado definitivamente su candidatura y dar las gracias. Esto es algo que hay que tener muy en claro. Si hay un proceso legal todavía para observar las elecciones de Estados Unidos, todavía entonces debemos observar que este proceso termine para poder dar un ganador. Y esto es algo que deberían tener muy en claro los medios de comunicación, pero como bien hemos escuchado en varias notas que hemos leído, hay una intención de influencia, sea de medios de comunicación tradicionales o sea a través de los medios de comunicación online, pero hay una intención de influencia y estas tendencias no determinan en estos momentos el ganador de las elecciones presidenciales 2020 de Estados Unidos. Dejando en claro esto, pues agradecemos entonces su escucha un día más para este breve análisis de Poliversia. Esperamos que haya sido de su agrado y de su utilidad, y por supuesto enviamos saludos a Marina Manzano desde casita y nuestra querida Vicky en controles desde casita. Hasta luego, que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. Ibero Radio. Conectados con tu mundo.